¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la Universidad Mayor de San Andrés. Mi nombre es Luis Fernando Segarra Castro, soy docente titular de la carrera de Derecho y junto a ustedes compartiré esta materia, que es la materia de Historia de Bolivia. Bienvenidos y acompáñenme a esta aventura académica. Conocer nuestra historia es altamente importante. Quien quiera saber de dónde venimos para saber a dónde vamos, necesita estudiar la materia de Historia de Bolivia. Es por eso que tomaremos 10 módulos para comprender el avance histórico de nuestra historia. Hoy compartiremos el módulo número 1. Damos inicio a el tema número 1, capítulo número 1. Del origen a los estados prehispánicos. Hablaremos, pues, sobre el origen de la población americana y las sociedades más tempranas. Para aterrizar sobre todo esto, vamos a buscar el origen de la población americana. Y la pregunta recaerá sobre el origen de esta población. Es una interrogante que ha estado marcada sobre la existencia de este continente y ha sido una pregunta que propios y extraños se han realizado. Religiosos y filósofos se han preguntado sobre la procedencia de la población americana. Se desecharon muchas teorías, entre ellas la del origen autóctono de los seres humanos de América y de las migraciones procedentes de Medio Oriente, pues el avance de la ciencia ha permitido establecer que los habitantes de América habrían llegado desde otros puntos del planeta después de haber alcanzado la etapa del Homo sapiens. En el siglo XX da inicio la aparición de varias hipótesis científicas. La más aceptada fue la de Alex Hrdlicka, planteando el origen asiático de la población y su llegada por el estrecho de Bering. Surgieron también teorías poligenéticas que planteaban que los seres humanos llegaron de varios lugares navegando entre continentes. Sin embargo, el origen y el desplazamiento de estos primeros seres humanos ha sido algo que ha llamado la atención a los investigadores. Los antecedentes más antiguos del proceso evolutivo nos hablan sobre los Australopithecus, que eran bildeos y aparecieron en África, y la evolución de este espécimen dio lugar al surgimiento de la especie humana como los Homo sapiens. Etiopía en 1974 marca un hito importante para nosotros como humanidad, puesto que se descubre un esqueleto de mujer de más de 3.200.000 años, a quien le ponen el nombre de Lucy. 2.000 años, África Oriental, habrían aparecido los primeros seres humanos con las características actuales que nosotros morfológicamente tenemos el día de hoy. Pasando a Eurasia hace 60.000 años, a Australia hace unos 50.000 años y Asia a América Latina probablemente entre los 30.000 a 20.000 años atrás. La teoría más aceptada dentro de todo esto aparece en el siglo XX y fue la hipótesis que la llegada de los seres humanos desde Asia fue plantada por Hrdlicka en 1937, quien consideró que la población humana se originó en Asia y en las regiones como Siberia, China Occidental, Mongolia, el Tíbet, Japón, Filipinas y Formosa, llegaron al continente americano producto de el desglasamiento, el descongelamiento de los grandes glaciares
permitió abrir paso para que estas personas puedan migrar hacia nuestro continente. En 1957, el antropólogo francés Paul Rivet postuló además que se haya seguido la ruta de Bering. Otros grupos humanos llegaron desde Australia y Polinesia, los primeros haciéndolo por la Antártida al sur del continente, navegando hasta la Patagonia. Rivet planteó entonces que los orígenes de diversos de la población de las llegadas hacia América fueron migraciones de Asia a través del estrecho de Bering y migraciones desde Australia hasta la Patagonia, como migraciones de Melanesia y Polinesia. De entre estas teorías señaladas, la más aceptada surge en el siglo XX y fue la llegada a través del estrecho de Bering. 1975 marca otro hito importante, pues surge un nuevo descubrimiento, dando lugar a nuevas hipótesis sobre el origen de la población americana. El extremo sur del continente, en Monteverde, en Chile, cerca del Océano Pacífico, donde se encuentran herramientas e instrumentos fabricados por seres humanos hace más de 14.800 años. 1000 años antes de la evidencia de presencia humana en Norteamérica. Hablamos ahora de la presencia humana temprana en Sudamérica y en Norteamérica. Y debemos decir que el panorama de poblamiento de América muestra la presencia más temprana de seres humanos al sur del continente. Insistimos en que Monteverde, cerca de Puerto Montt, en Chile, tiene una antigüedad de 14.500 años. Es decir, estos restos estarían ubicados 12.500 años antes de Cristo. Otros restos se encontraron en Pedra Pura, Brasil, Piedra Museo, Santa Cruz, Argentina, en la costa peruana y también en Texas y en Florida, pertenecientes antes a México, con una antigüedad posible de 14.000 años. Ahora pues, la tendencia es creer en grupos humanos que viven en América desde hace 15.000 o 16.000 años atrás. Para poder resolver este misterio, se han colectado evidencias de cazadores, recolectores y pescadores en el periodo arcaico, allá por el 10.000 a 2.000 antes de Cristo. El paleondío, denominativo para el periodo comprendido entre la llegada de los primeros grupos poblacionales a América, a los años 8.000 a 10.000, cuando se dieron cambios significativos en la vida de estas poblaciones, o el periodo arcaico en la etapa que se desarrolló entre el 11.000 y el 4.000 antes del presente siglo. Estamos hablando del 9.000 y 2.000 antes de Cristo. Se presume entonces que en la actualidad los primeros pobladores de los Andes se asentaron en la costa, donde llegaron a las zonas altas. Estas poblaciones llegaron a obtener sus medios de vida a partir de la economía de caza y recolección, pesca, posiblemente grupos humanos no numerosos, sin embargo, igualitarios, con poca o sin estratificación social, con división de trabajo por sexo, con ponderancia de cazadores masculinos y mujeres dedicadas a la recolección de alimentos. Su hábitat se encontraba en medio de cuevas, de paredes rocosas. Sus campamentos eran hechos a base de pieles de animales y pequeños refugios de barro considerados como las primeras aldeas. No habían desarrollado todavía la capacidad de construcción, pero sí se ubicaban en lugares que les podían proteger de las inclemencias del tiempo. Eran poblaciones con gran movilidad. Sus refugios eran temporales, cambiando de lugar de acuerdo a las variaciones estacionales. La base económica de estas poblaciones fue a partir del uso de la propia naturaleza y la apropiación de recursos mediante la caza, la pesca y la recolección de alimentos. Sus instrumentos eran elaborados en base de piedras, madera, hueso, cuero de animales y plumas,
tanto para instrumentos utilitarios como para los instrumentos de caza y adorno. Se inició la domesticación de animales para luego dar paso al pastoreo, la ganadería y la agricultura. Ciertas partes de las poblaciones comenzaron a permanecer por temporadas más largas en un mismo lugar y empezaron los asentamientos permanentes. Posiblemente se desarrollaron bajo la cosmovisión de una religión. Se consideraba que muchos grabados y pinturas correspondían a la época de los cazadores, recolectores y pescadores. El periodo arcaico en el territorio de la actual Bolivia. La actual Bolivia presenta sitios del periodo arcaico en el altiplano, en los valles y en las tierras bajas. Nuestro territorio es rico en cuanto a la diversidad cultural. Por eso, los restos humanos más antiguos evidencian que las poblaciones humanas más tempranas que se encontraron en la cueva Bautista de San Cristóbal Potosí, estudiado por Capriles y Albarracín, datan de 10.900 años de antigüedad, es decir, ubicados en el 8.900 a.C. Es la datación más antigua del ser humano encontrado en Bolivia, encontrado específicamente en Potosí. El anterior descubrimiento, considerado como los restos más antiguos, nos decía que en Tarija se tenían unos restos ubicados allá por el año 3600 a.C., hoy considerado como el 7640. Los restos de una mujer aproximadamente de 50 años de edad se encontraron en el Chaco boliviano, en Ñaupa, con una antigüedad de 4000 años antes de Cristo, a nuestra era, 6000 años del presente. O en Jaihuaco, Cochabamba, donde descubrieron restos humanos de igual antigüedad. Vamos bajando hacia tierras altiplánicas y a la región más alta. En eras geológicas, la zona del altiplano fue ocupada por un gran lago formado por el Pleitesco, que después la era glaciar cubrió la zona del Titicaca hasta los salares de Coipasa y Uyuni, hoy una atracción fabulosa en nuestro país. El lago Titicaca, cerca de Tiwanaku y en Santiago de Huata, se encontraron talleres líticos a cielo abierto de la época arcaica, sumados a los sitios de la Isla del Sol, considerados los más antiguos en Bolivia. El yacimiento lítico más conocido de esta época es el Vizcachani. La cultura Vizcachani, más tardía, Vizcachani II, se caracterizaría por la presencia de instrumentos similares a la época anterior con un tamaño más reducido. Otro sitio arqueológico de esta etapa está ubicado en la región de Lipes, al sudeste de Bolivia, cerca de la Laguna Colorada y la Laguna Hedionda, y junto a Río Grande. Tiempo después se encontrarían evidencias de población de esta época en Quenta, en San Pablo y en Soniquera. En Tarija, la zona alta, en Tazara, se descubrieron sitios tempranos con puntas de proyectil, resplandores de herramientas como entrenamiento humano debajo de los montículos de piedra. Viajamos un poco ahora hacia los valles y tierras bajas en nuestro país. En la zona de los valles de Yaura, al sudeste de Potosí, se descubrieron sitios con pintura rupestre, así como proyectiles, existentes evidencia humana sobre los valles de Sacaba y Misque en Cochabamba. En Candelaria, Quilaquila, Himalaya, Chuquisaca, también se encontraron evidencias de restos de poblaciones que habrían habitado en los albores de la sociedad boliviana. Finalizando esta época, la suma de la experiencia y la recolección de alientos, la observación, el conocimiento de los ciclos vitales de los animales, los saberes del cielo, las prácticas de desplazamiento entre distintos pisos ecológicos y la complejización de las relaciones sociales dieron surgimiento a la agricultura, la ganadería y las nuevas técnicas productivas como la cerámica y el tejido, características de este periodo formativo. Pasamos pues a revisar ahora el periodo formativo entre el 2000 a.C. y el 500 después de Cristo. Vamos a hablar de las primeras aldeas. Para poder entender
de una manera más adecuada esto, debemos hablar de la definición de qué es el formativo. Es un periodo caracterizado por la transición de algunos grupos cazadores, recolectores y pescadores hacia el sedentarismo. Se propician entonces asentamientos permanentes y el desarrollo de nuevas formas productivas como la agricultura y el pastoreo. El formativo es una nomenclatura basada en el desarrollo tecnológico y social. ¿Cuáles son las características de este formativo? Primero, la formación de aldeas, es decir, asentamientos permanentes. El desarrollo de la agricultura como proceso posterior y la hornicultura, seguido del surgimiento de la actividad pastoril. El desarrollo de la tecnología relacionada con la cerámica textilera y la metalurgia, lo que diferencia del periodo precerámico, ya que aquí los grupos desarrollan tecnología alfarera. Se considera como un hito de América la domesticación del maíz. Su domesticación más temprana se dio en Tehuacán, en México, alrededor del 4000 a.C. En los Andes se dio lugar a la domesticación de la papa, probablemente en la región de Ayacucho, Perú. Se dio también la complejización social y religiosa con la construcción de centros rituales tales como Chilica y la Huanca Pietra. Pasamos a estudiar el formativo en Bolivia. En Bolivia se reconocen áreas para el estudio formativo, entre ellas el altiplano central y la región de los valles mesoternos sobre Cochabamba y la región de Moxos. La cuenca del Titicaca desde los años 40 centró hallazgos del formativo, entre ellos los trabajos de la cultura chiripa. El altiplano al noreste de Oruro, registrándose en el lugar las culturas más antiguas del periodo Huancarani. Las calles de Cochabamba, Valles del Sur y Santa Cruz, con expresiones particulares del formativo, los llanos de Moxos, donde lograron obtener fechados muy tempranos, problematizando más a la antigüedad de este periodo en Bolivia. El formativo en la cuenca circunlacustre. El lago Titicaca, considerado el más alto del mundo, se encuentra a 3.810 metros sobre el nivel del mar. Ecológicamente es un lugar benéfico para la producción agrícola, pastoril, un lugar en el que se establecieron poblaciones tempranas dedicadas a la caza y a la recolección durante el formativo temprano. Estamos hablando del año 800 a.C. y del año 1500 en nuestra era. La sedentarización dio lugar a la territorialidad, donde cada grupo empezó a marcar su territorio y reconocimiento de espacios de interacción, consolidados a partir de red de tráfico de bienes. El formativo medio, el 800 al 200 a.C., que mostró niveles de centralización política y jerarquización social, se da lugar a las construcciones de arquitectura pública y monumental destinada a los rituales con un sistema religioso basado en la comunicación del hombre con el andino y las divinidades naturales. El formativo tardío del año 200, al menos 200 después de Cristo, asociado con un surgimiento de Pucara, que es un sitio centralizado que influyó en los asentamientos de la cuenca del Titicaca, un periodo caracterizado por la complejidad política y la consolidación del sistema económico y la manufactura artesanal elaborada. El sitio arqueológico de Chiripa. Desde los años 30, este es un sitio emblemático del formativo en Bolivia. Ubicado en la península de Taraco, se identificaron dos niveles de casas, inferior y superior. Chiripa era un área residencial, funeraria y ceremonial. El templete semisubterráneo pertenece a una época posterior a la de Tiwanaku. Por los 400 después de Cristo, la élite ocupada por los Tiwanaku se consolidó como la entidad política regional y la llegada de poblaciones diversas del altiplano al lugar dio paso al estadio Tihuanacota, el año 600 después de Cristo.
el formativo en el altiplano de Oruro. Tanto el altiplano central y meridional son parte de la categoría ecológica de una puna seca, lo que parece haber influido para que las poblaciones de cazadores se especialicen en la actividad pastoril, siendo la llama la especie emblemática. La cultura huancarani, denominación que deriva de un sitio arqueológico del sur del departamento de La Paz, su principal característica son montículos artificiales. Otro denominativo que se le otorgó fue cultura de tumultus o de moudus. Resaltan también las esculturas líticas con forma de cabezas de camélidos, de llamas y vicuñas. No muestra homogeneidad, siendo que se evidencian variantes de tipos de asentamiento como sus expresiones materiales. La cultura formativa de los valles muestra entre sus características más sobresalientes asentamientos en montículos que remontan 1300 años antes de Cristo. Se identifica una tradición escultórica predominante de estatuillas antropomorfas. Existe una tradición cerámica en el principio sin pinturas y más adelante con decoración pintada. La elaboración de artefactos de metal y piedra, producto del intercambio de acceso con otras regiones ecológicas. Los sitios más característicos están en Cochabamba, en Sierra Moco, en Chulpa, Pata, Mayra, Pampa, Conchupata, Villa Granado, Copi, Yaruj Molo, Valle Ibirza y La Cehuenca. Excavaciones y dataciones del sitio de Tambo en Santa Cruz, considerada otro de los hitos importantes para la comprensión del formativo de los valles andinos. Otros asentamientos representativos son los registrados en los valles de Tarija, cuyo indicador más evidente es la presencia de la cerámica sin pintura. Allá por el año 400 después de Cristo, se dio el fenómeno que cambió la dinámica de las pequeñas aldeas formativas, donde las poblaciones tienen una tendencia de diferenciación en cuanto a lo étnico y la autoadscripción plasmados en los estilos cerámicos. El formativo tardío de los valles es caracterizado por la decoración pintada. Llegamos a hablar sobre uno de los sitios más importantes que tiene Bolivia, Tiahuanaco, considerado un estado prehispánico de la zona centro-sur, influyendo en espacios sobre las partes de las zonas altas, en valles, costa y tierras bajas. Inicia en el formativo medio, comenzando como una de las formaciones cerca del lago Titicaca, y fueron más de 5 siglos en los que Tiahuanaco irradió su ideología, culto y organización. Su producción material fue ampliada a las construcciones, a las formas, a los diseños, a los colores, pero sobre todo a los símbolos. Su época de mayor esplendor fue a partir del siglo VIII hasta su desintegración en el siglo XI. Considerado el estado prehispánico más importante al sur del lago Titicaca. Mito de origen de Tiahuanaco. El jesuita Bernabé Cobo, a fines del siglo XVI, difundió el mito de que cuando terminó el diluvio, las primeras tierras que asomaron entre las aguas fueron las islas del lago Titicaca, por lo que desde allí Viracocha ordenó al sol subir desde la isla hacia los cielos, para luego dirigirse a Tiahuanaco y hacer de barro a la humanidad. El estado de Tiahuanaco. Entre los siglos 7 y 8 después de Cristo, Tiahuanaco se convirtió en el punto central de las redes de relaciones con otras sociedades y ciudades. Diversos grupos comenzaron a conectarse por alianzas familiares e intercambios, formándose unidades políticas mayores, surgiendo la especialidad en los distintos tipos de trabajo para una mayor complejidad social. La organización social en Tiahuanaco presentaba un sistema político de nivel estatal y clases sociales diferenciadas. El elemento clave para el surgimiento de la jerarquía política es la capacidad de grupos reducidos, ajenos
a las redes de parentesco para apropiarse del trabajo de otros. La fuerza de trabajo fue empleada para la construcción de centros ceremoniales, pirámides, templos, residencias y otros edificios. No fue una sociedad igualitaria. Existían estratos ubicándose en la cima de la pirámide, es decir, la élite local que vivía en el centro ceremonial. Las diferencias no solo fueron sociales, sino también étnicas. El puquina fue el idioma de Tiahuanaco, pero se consideraba también que hablaran el aymara y el uru. La red del estado de Tiahuanaco abarca una región amplia desde el sur de Perú, la costa norte de Chile, el norte de Argentina y los valles de Cochabamba al este. Estuvo conformado por diversos sitios, cada uno con características especiales de acuerdo a la relación del núcleo con los gobernantes. El núcleo estaba conformado por el sitio de Tiahuanaco con el complejo ceremonial y sus componentes, donde vivían las élites de sacerdotes y gobernantes. El área central estaba conformada por el territorio en que el Estado incorporó a los primeros momentos de su expansión. Las provincias, consideradas los territorios más distantes, se establecieron como colonias controladas desde el núcleo. La periferia, conformada por territorios donde no existía control estatal. El núcleo de la ciudad de Tiahuanaco fue un complejo ceremonial que juntaba bajo su ideología prácticas rituales como festivas. Contaban también con sectores residenciales donde residían sus habitantes permanentes. Fue un centro de irradiación ideológica, de atracción de diversos grupos sociales y de redistribución de bienes. El urbanismo y la construcción de la ciudad estaban orientadas hacia los puntos cardinales entre sus edificaciones más importantes. Vemos pues que el complejo ceremonial de Calasasaya era el más importante porque estaba alineado con el eje este y oeste. En cuanto a la organización social, política, económica, religiosa, fue dual y cuatripartita. Las pirámides de Acapana y Pumapunku marcaron los sectores de la ciudad situados a los 45 grados respecto una de la otra. Los ciclos de los solsticios de los equinoccios fueron usados para los ciclos de producción agrícola. Allá por el año 700, Tiahuanaco pasó una transformación de revitalización urbana con nuevas construcciones y remodelación, y entre ellas el Palacio de Putunqui, Cantat, Tallita y la pirámide de Acapana, así como Pumapunku. Tiahuanaco tuvo canales concéntricos alrededor de su núcleo. La arquitectura de Tiahuanaco. Tiahuanaco más allá del centro. Diferentes sociedades en un amplio territorio permitieron que una amplia circulación de bienes en el desarrollo de una economía diversificada dieran lugar a uno de los lugares más importantes de la cultura en Bolivia. Entre los mecanismos de integración para estos grupos podemos destacar el control territorial directo de las zonas cercanas a la capital, el control a través del establecimiento de colonias y lugares distantes, el control indirecto establecido mediante redes de intercambio con grupos de distintos lugares, las relaciones y pactos de autoridad central con gobernaciones locales y su expansión fue por medio de las conquistas bélicas. Pasamos al área nuclear. Lucurmata, Conco, Huancani, Pachiri, Oje, Chucayupa, Puncuyú, sitios donde hayan restos de arquitectura monumental, probablemente de la edad temprana del desarrollo de Tiahuanaco. Las provincias de Tiahuanaco manifestaron su presencia en distintos lugares, entre ellos Cochabamba, donde se encontró la cerámica hace 6.000 años después de Cristo. Colonias del departamento como San Sebastián, donde encontraron oro laminado, donde también se registraron asentamientos en Tarija, Chuquisaca, el norte de Argentina. Propiamente también Tiahuanaco tuvo una colonia en Otno, Perú. La periferia de Tiahuanaco se presentó en los valles,
en la costa del Pacífico, como el Valle de Azapá, centros posiblemente conectados entre los señores locales y la élite del gobernante. Se encontró un gran volumen de textiles en la región, conservado gracias al clima del desierto, que también hizo que se hallen tumbas con abundante riqueza. La iconografía de Tiahuanaco. Paralelamente al desarrollo de Tiahuanaco en la región de Ayacucho, también lo hizo el estado de Huari. Ambos compartieron asentamientos en Omo, en el valle de Moquegua, actual Perú, con una iconografía en común, destacándose imágenes convertidas en íconos representativos de la época, y entre ellas el dios de los báculos, los personajes de perfil, las cabezas radiadas, imágenes que reflejan entre sus arquitecturas la Puerta del Sol. En cuanto a los textiles, los querus, los vasos, los gorros de 4 puntas, los topus, piedra tallada, tapices, la orfebrería, todo lo conocido con el denominativo de cultura tiwanaku o estilo tiwanaku. Los animales más representativos son la llama, el puma, el jaguar, el ciervo, la serpiente, el cóndor, el pez. También se representan imágenes de seres formados con partes de otros. La tecnología, el control del agua y de la tierra. El manejo del hábitat y el conocimiento de los cambios del clima fueron de provecho para el desarrollo de la tecnología, de manejo del agua y el terreno, creando técnicas para disminuir los efectos no deseados que tenía sobre la agricultura. Los sucacollos eran campos elevados del cultivo, creando un microclima apto para el crecimiento de las plantas. La geografía de las zonas andinas hizo ver la necesidad de aprovechar sus terrenos con fuertes pendientes, porque las laderas de las montañas fueron convertidas en terrazas de cultivo, gradas llamadas tacanas. Desintegración de Tiahuanaco. Para el año 1150 se dio la desintegración de Tiahuanaco, propiamente como un estado. Surgieron varias teorías por parte de los estudiosos, entre ellos las que ha sido debido a los cambios climáticos con un largo periodo de sequías, esto sumado a las contradicciones sociales internas, hace que este proceso entre el 1000 y el 1100, con la posibilidad de que haya empezado antes, este núcleo tan importante fuera abandonado. Con el fin de Tiahuanaco se perdieron las técnicas y prácticas económicas, subsistiendo a los sucacollos por 2 siglos más. Sin duda, la cultura tihuanacota dejó un aporte considerable a las sociedades del desarrollo posterior en la zona andina. Es todo por el capítulo número 1 de nuestra clase. ¿Qué les ha parecido? Interesante, ¿verdad? El reencuentro con nosotros será en una semana. No se olviden que todavía estamos en emergencia sanitaria y que debemos tomar los cuidados necesarios. Salgan a la calle con el uso del barbijo y nosotros seguiremos estudiando historia desde la próxima semana. Un placer haber compartido con ustedes. Compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Álvaro Condoriquispe. Soy auxiliar de este curso prefacultativo y mi persona, así como el docente que regenta esta materia, están con la plena disposición para poder contribuir con cualquier duda o consulta que ustedes tengan.